Como os prometí, para celebrar el regreso de nuestra querida saga Metal Gear, el siguiente vídeo sería sobre Ocelot. Hoy buscaremos respuestas en sus decisiones más polémicas. Vamos a irnos literalmente hacia dentro de su cabeza para averiguar qué obsesión atormentaba a este personaje. Algo realmente esencial para comprender a Ocelot, porque va a conducir su voluntad hasta el final de la saga. Vais a flipar, os adelanto que están involucrados obviamente Liquid Snake y también su padre The Zorro, todo con nueva información que he encontrado aquí en el cómic oficial de Metal Gear Solid 2. Hoy os traigo la obsesión de Ocelot, aquí en Power Games. En Metal Gear Solid 1 casi todo salió según los planes de Ocelot. Robó los planos del Metal Gear y los vendió a otros países, utilizando a Liquid para su voluntad y matando a los miembros de los Patriots que quedaban por el camino. Se reveló que había estado colaborando con el expresidente George Sears. Todo el incidente de Shadow Moses salió tal y como él y Solidus esperaban, excepto por haber perdido un brazo durante su enfrentamiento con Snake, debido a la intromisión de Cyborg Ninja. Esto creó una alianza entre ambos personajes, entre Ocelot y Solidus, que en definitiva compartían un objetivo, una meta en común, que era la de destruir a los Patriots. Pero en el fondo ambos pensarían que el uno estaba utilizando al otro. No terminaban de fiarse entre ellos, pero al final compartían un objetivo. El objetivo de Ocelot es destruir a los Patriots. Así había conspirado en secreto junto a Eva y Naomi Hunter desde la muerte de Big Boss en los juegos de MSX, también matando por el camino a Paramedic. Ocelot actuó casi siempre en la sombra con un objetivo en mente: aniquilar a los Patriots. Odiaba profundamente a Cypher, al sistema, y para ello se convertiría en un triple y hasta cuádruple agente. Pero es importante tener siempre en cuenta que la única lealtad que sentiría Ocelot sería hacia Big Boss. Tras la muerte de su madre, lo consideraría un hermano. Esto para dar un poco de contexto previo, pero vamos a ubicarnos en Metal Gear Solid 2, que lo narra este cómic oficial que interpreta todo lo ocurrido tanto en el barco petrolero como en el Big Shell. Aquí veis las dos ediciones que han salido en España. Los dos capítulos fueron explicados en este cómic. Aquí aparece Ocelot con el brazo de Liquid ya implantado, gracias a la ayuda de Solidus, que tras abandonar a la fuerza la presidencia de Estados Unidos, busca también una venganza personal contra los Patriots. Ocelot lo ayudaría, pero en realidad lo estaría utilizando, tanto él como la personalidad de Liquid que ahora se había instalado en su mente. Y nos vamos a un punto muy concreto de la historia. Ocelot tiene a unos rehenes en Big Shell y ordena matar a uno de ellos, de una forma impactante, para que los medios de comunicación difundieran las imágenes y los terroristas fueran temidos en todo el mundo. Solidus quería impresionar a los Patriots y Ocelot lo estaba ayudando, aunque sería solamente temporal. Ocelot realmente quería utilizarlo, tener eso siempre en mente. En ese momento, solamente narrado en el cómic, Ocelot sufre una crisis de identidad y su mente es invadida por Liquid Snake, que aparece con el torso desnudo y los brazos abiertos, una postura que nos quiere recordar a Jesucristo. Y le dice: vamos Ocelot, ¿qué forma es esa de recibir a un viejo amigo? Así es como Liquid se manifiesta, su mentalidad se ha instalado en el cerebro de Ocelot y tiene asumido que forma parte de él. Le dice que después de todo son casi familia. Sin embargo, en la mente de Ocelot habría otro huésped, otro que se habría instalado ahí desde hace mucho más tiempo. Se trata de su padre, el amante de The Boss, también traicionado por el gobierno norteamericano. Se trata de The Zorro. Liquid lo llama nuestro padre, reconociendo que ambos son ahora una sola persona. The Zorro tenía algo más que decir dentro de la mente de Ocelot. No estaba de acuerdo con compartir la mente de su hijo con Liquid. Ningún hijo mío habría dejado que este loco le controlara. Ningún hijo mío sería tan débil y patético. The Zorro no estaba de acuerdo con los métodos de Ocelot, que había instalado el brazo de Liquid para engañar a los Patriots. Recordad que él mismo se había practicado hipnosis para creerse el verdadero Liquid Snake, tal y como en el pasado realizó con Venom Snake y con él mismo para no recordar el verdadero paradero de Big Boss. Es la técnica del doble pensamiento que estaba pasando una mala jugada a Ocelot. En su mente residía una visión también de su padre, que le estaba regañando. Para The Zorro, Liquid era un maníaco,
un hijo de los experimentos de Zero y los Patriots. Según él, era un intruso en su mente. De hecho, Liquid empatiza con Ocelot. Él ya sabía lo que significaba no llegar a la altura de su padre. Liquid nunca llegó ni por asomo a igualar la leyenda de Big Boss. Totalmente confundido por el diálogo de los dos personajes dentro de la mente, Ocelot mandó silencio. Liquid le preguntó a quién le mandaba callar, si a él o a sí mismo. The Sorrow, con las lágrimas de sangre que le habían caracterizado en el pasado y con las que le veríamos en Metal Gear Solid 3, reconoce que todo esto estaba siendo una locura. La experimentación que se había aplicado Ocelot en su propia mente había llegado demasiado lejos. Se había obsesionado. En el fondo, esta escena reconoce que Ocelot había sentido una obsesión desde la juventud en la unidad GRU, aquella que le habían facilitado realmente por ser el hijo de la legendaria The Boss. Esto le había supuesto una presión adicional a Ocelot, que estaba obsesionado con no ser una decepción. Había sido apartado de su madre desde su infancia, pero al crecer le fueron allanando el camino y facilitando que tome la relevancia de su madre en el campo de batalla. Su primera obsesión, que vimos en todo el juego de Metal Gear Solid 3, fue la incipiente rivalidad con Snake, aunque luego se convirtieron en grandes amigos. Su madre trataba realmente más como un hijo a John que a Ocelot. Recordad las escenas donde la madre está en desacuerdo con la actuación de su hijo y le abofetea. Ocelot en parte siente celos de Snake. Sabe que su papel como infiltrado de la CIA es ayudarle, pero siente rencor hacia el futuro Big Boss. Durante su cautiverio como niño en la Unión Soviética, fue a él quien su madre había tratado como a un hijo, volcando en John todo su instinto maternal, como una mentora militar en Naked Snake. Y no solo esto por parte de su madre, de The Boss, sino que se enteró de que su padre, The Sorrow, había fallecido por órdenes de los norteamericanos, que había enviado a su madre a matarle, por acusarlo de traidor. Pese a que había sido un miembro muy importante en la Segunda Guerra Mundial, sus poderes mentales habían localizado a gran cantidad de enemigos, no tomaron a bien que The Sorrow desertara al lado soviético, y ordenaron su ejecución. Su ojo recibiría una bala de su amada, y madre de su único hijo. Ese ojo lleno de sangre seguiría en la mente de Ocelot, quien dedicaría su vida a vengarse del sistema que destrozó su familia, primero a su padre y luego a su madre. En el juego no vemos una escena parecida, pero en el cómic vemos como Ocelot está obsesionado por vengar a su padre y no ser una decepción para él. Una obsesión que le llevaría a aliarse con Big Boss, olvidando sus celos y rivalidad anteriores, que lo protegería hasta el final, creando incluso una unidad militar que destruya el sistema. Una obsesión que le haría ser parte de Shadow Moses a las órdenes del presidente, para destruir el Metal Gear y recuperar los planos, privando del monopolio nuclear a los norteamericanos. Una obsesión que más adelante le llevaría a Francia, que con la ayuda de Solidus Snake se instalaría el brazo de Liquid, uno de los hijos de Big Boss. Una obsesión que le haría aliarse con los rusos, para después traicionarles y hacerse con el poder del Metal Gear Rey, y así más tarde entregárselo a Solidus. Y que ahora, más adelante, después de todo, lo llevaría a traicionarle, al final de Metal Gear Solid 2. Pero antes seguimos con el cómic porque Ocelot, para sorpresa de los guardias, gritaría que lo dejaran en paz, que se marcharan de su mente. Liquid quiso dejar claro que lo haría, se mantendría callado por ahora, pero que fuera consciente de que él era quien mandaba, él era quien tenía el control, y que nunca lo olvidara, porque si no se arrepentiría toda la vida. El resto de soldados lo despertaron del trance, había una misión que cumplir, y Ocelot tenía que fingir que estaba de su parte. Más adelante, cuando Snake y Raiden se deshacen de Vamp al rescatar a Emma Emmerich, Ocelot entra de nuevo en una crisis emocional. Al igual que la unidad Foxhound en Metal Gear Solid, los miembros de Dead Cell iban cayendo, y no como estaba planeado, ya que la variable de Solid Snake no estaba contemplada en la simulación. Se estaba repitiendo todo con el mismo patrón, y como al final de Metal Gear Solid, una serpiente tendría que morir. Liquid no quería que su nuevo anfitrión fuera el seleccionado, así que desde su mente decidió que el sacrificado sería Solidus Snake. Y en esta escena que solo sale en el cómic es cuando se ve que Liquid en la mente de Ocelot está totalmente convencido de que la única opción viable es traicionar a Solidus. En el juego se da por hecho, pero aquí queda realmente plasmado en una viñeta de cómic.
Liquid le recriminaba que estaba perdiendo el control de la situación, que tal vez debería dejar que él mismo desde su mente se ocupara del resto. La situación de Big Shell era idéntica a Shadow Moses, uno tras otro todos iban cayendo. Ocelot le plantó cara, le dijo que si no recordaba mal, él también murió aquel día, quizá no era el más indicado para dar consejos. Liquid le respondió que ahora no sería igual, porque los dos eran prisioneros, compañeros de celda de su propia cabeza, ahora vivía dentro de él. Ocelot, consciente de que su locura había llegado a un punto insostenible, le avisó de que ambos no podrían convivir durante mucho tiempo, otra crisis sería inminente. Muy pronto uno de los dos tendría que abandonar, así que mejor que fuera haciendo las maletas. Ocelot volvió a hablar en voz alta y pidió a Liquid que se callara de una vez. En esta ocasión, quien atendió a Ocelot de vuelta del trance fue el mismo expresidente, Solidus, junto a Fortune y Olga, los que quedaban vivos aliados a Dead Cell. Todo seguiría el plan, Ocelot fingiría ayudarles hasta el final, pero su mente le jugaría una mala pasada al despedirse del grupo. Solidus le pidió que tuviera el Arsenal Gear listo para el desenlace, a lo que Ocelot respondió: sí, hermano. Era Liquid el que había hablado. Y sería Liquid quien manipularía la mente de Ocelot para perseguir su gran objetivo, el de destruir a los Patriots. En algún momento Ocelot y Solidus habrían compartido objetivos, pero para Liquid esta misión se completaría por su cuenta. Solidus no entraba en sus planes. Como dice la famosa frase de esta saga, solo hay sitio para un Snake. Solidus en realidad buscaba una venganza personal, había sido parte del sistema como presidente hasta que se deshicieron de él. Ocelot siempre se había aprovechado de unos y de otros para lograr sus planes, y encima ahora contaba con Liquid dentro de su mente, que aunque ambos querían destruir a los Patriots, lo estaba llevando a su manera de actuar. Y así fue como Liquid invadió a Ocelot, usándolo como agente infiltrado de los Patriots. Había dominado su voluntad. Como le dijo Liquid a Ocelot dentro de su mente, era él quien mandaba. Y recordad que todo esto se lo había provocado el propio Ocelot, que se convenció a sí mismo de que Liquid estaba dentro de su mente. El brazo contenía el ADN de Liquid Snake, pero su mentalidad murió al final de Metal Gear Solid. Y de alguna forma ahí estaban los tres hijos de Big Boss, los Sons of the Patriots, los tres hermanos. Liquid se desprendió de Solidus, a quien había utilizado para llegar al fondo de Arsenal Gear y obtener la identidad de los Patriots. Por eso fue esta obsesión, este huésped invitado a su mente, quien se convertiría en el gran villano de Metal Gear Solid 4, pero también en el héroe que destruiría finalmente el sistema de control. Ese niño de Metal Gear Solid 5 creado por el sistema para replicar los genes del soldado legendario, quien más tarde se convertiría en Liquid, es un terrorista, y encontró en la mente de Ocelot el espacio perfecto para culminar sus planes. Una obsesión que terminaría llevando al Ocelot de The Phantom Pain a terminar con Cypher de una vez. Tanto Ocelot como Liquid se infiltraron en el sistema y finalmente ambos con motivaciones diferentes llegaron a derrotarlo. Y hasta aquí la explicación de la gran obsesión que tenía el personaje de Ocelot dentro de su mente, algo que queda realmente bien plasmado gracias a este cómic. Un cómic que llegó avalado como oficial de Metal Gear Solid 2 por la propia Konami. Y también por el mismo Kojima, quien mantiene una relación muy cercana con su ilustrador, Ashley Wood. Este artista fue por cierto el mismo que ilustró la graphic novel de PSP, que salió en 2006, un año después del lanzamiento de estos cómics, por lo que entendemos que su contenido está totalmente verificado y avalado por Kojima. Los autores también en la parte de guión tuvieron una tarea bastante complicada a la hora de transmitir y plasmar una historia tan compleja como es la de Metal Gear Solid 2. Se tomaron algunas pequeñas licencias para dar un poco más de contexto en viñetas a ideas que aparecieron brevemente durante el juego, como la rivalidad entre Fatman y Peter Stillman. O como es el caso de este vídeo, la obsesión que tenía Ocelot en su mente y que justifica alguna de las decisiones más importantes e incomprendidas de Metal Gear. Tomamos este vídeo como un pequeño adelanto del que haré de la historia de Ocelot, ese gran vídeo que durará un montón, no sé, 2-3 horas, pero que será uno que narre todo lo ocurrido en su vida, en la vida de Ocelot. Después del anuncio y el regreso de la saga Metal Gear con Metal Gear Solid Delta, el remake de Metal Gear Solid 3, dije que para celebrarlo el siguiente vídeo iba a ser sobre Ocelot.
Os aseguro que leo cada uno de los comentarios que dejáis en el canal y sé que muchos son de que haga por favor contenido sobre este personaje. Además, he visto este concepto muy interesante. La obsesión de Ocelot consigue justificar en cierta medida sus acciones. Nos ubica en su mente y nos explica que en el último momento de Metal Gear Solid 2 fue Liquid quien tomó la iniciativa, provocando que Ocelot traicione finalmente a Solidus. Ese Ocelot que observó desde la sala de control de los rehenes cómo el experimento S3 salía tal y como los Patriots habían planeado, tiene en este cómic mucho más contexto de los diálogos que había en su cabeza, protagonizados por Liquid y también, sorprendentemente, por su padre, The Sorrow, a quien no querría decepcionar. Esa era su obsesión oculta. Si queréis conseguir el cómic en su edición original, os digo que es prácticamente imposible. Y que además en España se lanzó de forma incompleta, porque salieron 3 tomos, aquí tenéis el 1, el 2 y el 3, los 2 primeros son la historia del primer Metal Gear Solid de Play 1, y en el tercero se narra el principio de la historia de Metal Gear Solid 2. ¿Qué ocurre? Que nunca llegó a lanzarse ese cuarto volumen que nos falta para completar la historia de Sons of Liberty. Deberían haber sido 4 volúmenes, pero la historia quedó incompleta. Pero os traigo una muy buena noticia, y es que se ha vuelto a reeditar en este volumen de aquí que tengo. En la descripción os voy a dejar un enlace en el que podréis conseguirlo en su edición más reciente, que es esta, la de 2019. Que afortunadamente sí que tiene toda la historia completa de los cómics de Metal Gear Solid 2 y además viene en el final con ilustraciones guapísimas de los personajes y el arte de Ashley Wood, que es impresionante. Mirad por ejemplo aquí a Ocelot como en un western y también al Cyborg Ninja. Con el enlace de la descripción tenéis un 5% de descuento y además lo envían a toda España e incluso a Latinoamérica. No me llevo absolutamente ni un duro por deciros esto, quiero que quede muy claro. Pero la tienda que los vende tiene proveedores muy buenos y aún le quedan unidades. Sé que los que veis estos vídeos sois auténticos fans de la saga Metal Gear y no me gustaría que estos pocos que queden estén en manos de especuladores que luego los suban a Wallapop por un precio de por 4 o por 5 del precio real. Así que si lo queréis, en este enlace podéis conseguirlo. Yo este mismo que veis lo compré hace un par de semanas en esta misma tienda. Lo compré para poder preparar y traeros este vídeo al canal. Así que espero que os guste mucho. Os dejo redes sociales, recordad el mismo usuario en Twitter e Instagram para saber cualquier noticia de los remakes de Death Stranding 2, de cualquier novedad de los juegos de Kojima. También podéis dejar un comentario con lo que os ha parecido el vídeo y para pedirme, Fran, hazme un vídeo de esto, Fran, me gustaría un vídeo de esto otro. Yo os leo siempre a todos. De hecho, vuestras ideas siempre me son súper útiles. Nos vemos el jueves que viene. Recordad, cada jueves a las 9 hay un nuevo vídeo aquí en el canal de Power Games. A las 9 de la noche, hora española, 2 de la tarde en México, 5 en Argentina. ¿Vale? Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!